Hoy vamos a hacer un breve repaso al presente y futuro de los ERTES y para ello contamos con la presencia de Carlos Tomé Santiago, abogado, y Iago Pereiro Díaz, graduado social, ambos pertenecientes al despacho Caruncho, Tomé y Judel. Nuestro agradecimiento por vuestra presencia y por vuestra aportación que nos haréis de conocimiento a este espinoso, largo, no sé cómo definirlo, tema, en el cual ya vamos con 10, 11 decretos, es que yo ya perdí la cuenta. Creo que Sí, casi todos. Más de 10 creo que ya son en tan poco espacio de tiempo. No discuto que fueran obligados o no estos decretos, pero bueno, están ahí trastocándonos el día a día de la actividad, ¿no? Esperemos despejar algunas X de todo este mare magnum legislativo en que nos estamos inmersos desde el inicio de esta pandemia. Cierto que esta figura del ERTE fue y es imprescindible para solventar una buena parte de los problemas, sobre todo laborales, que trae consigo o que trajo consigo la pandemia. Pero también es cierto que esto podría haber sido hecho y podría ser hecho de futuro con un poco más de técnica legislativa, sobre todo de síntesis y concreción, ¿no? Que es lo que nos está generando continuamente problemas. O sea, si ya tenemos experiencia de algunos ERTES, pues bueno, ya se podía haber encauzado esto de otra forma. Yo creo que seguimos en la misma línea. Y bueno, hablamos presente y futuro. Yo no sé cómo vais a abordar, Carlos y Iago, el tema del futuro con el Real Decreto 926 del pasado domingo, que ya nos alarga, bueno, esperemos, si no hay nuevas contradicciones, nos alarga hasta el mes de mayo esta situación del estado de alarma, con lo cual aquellas limitaciones a 31 de enero del 2021 pues se supone que serán modificadas. A día de hoy, por supuesto que no, pero bueno, se supone. Bueno, Carlos y Iago, gracias de nuevo por vuestra comparecencia hoy aquí, y a vosotros nos toca escucharos a vosotros, no a mí, así que os repito nuestro agradecimiento por parte del Foro Empresa Pontevedra y vuestra es la palabra. Muchas gracias, José María. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Carlos Tomé, como bien nos acaba de presentar José María, y como decíamos, pues intentaremos dar un breve repaso a lo que tenemos a día de hoy, porque como hacíamos referencia ahora, pues el futuro desde luego no parece muy halagüeño y tiene todas las probabilidades de que tengamos que volver a reunirnos en un par de meses para examinar otra nueva normativa, porque aunque estos instrumentos, como su nombre indica, son expedientes de regulación temporal de empleo, pues todo esto que inicialmente parecía bastante temporal y que era para 2 o 3 meses, pues se está convirtiendo casi en un instrumento de permanente uso por parte de las empresas, que como ya estamos viendo se está viendo prorrogado a través de varios reales decretos, y probablemente a 31 de enero, que es cuando se acaba esta última prórroga, vuelva a haber una prórroga para, ya veremos si solo algunos sectores, si una prórroga general de nuevo, teniendo en cuenta cómo va a estar la situación si no tenemos controlada la pandemia sanitariamente, porque todo esto, pues, lógicamente está afectando gravísimamente a la economía, a algunos sectores más que a otros, pero ya sabemos cómo es la economía, que es una cadena y que cada vez va a haber más sectores afectados ante todas estas restricciones, falta de consumo, miedo del
la población en general, bueno, es inevitable. Ayer teníamos algunas conclusiones del Congreso Nacional del Foro de la Empresa Familiar y los datos pues no eran nada optimistas, desde luego eran los peores también desde la última crisis del 2008. Casi el 30% de las empresas prevén recortar su plantilla el año que viene y desde luego casi nadie ya espera la recuperación total de la economía en el 2021, sino más bien hacia el 2022, porque no se espera ya para nada que el primer trimestre o el primer cuatrimestre del año que viene sea bueno, con lo cual pues la recuperación va a ser bastante más lenta, o el rebote va a ser bastante más lento de lo que podíamos prever después de la caída brutal que hemos tenido y que vamos a tener este año del PIB, la mayor caída desde que tenemos datos en el inicio de la etapa democrática. Bueno, y en cuanto a esta normativa que ahora tenemos, el Real Decreto 30/2020, pues la primera crítica es casi la de siempre, que se publique el mismo día que finaliza la prórroga de 30 de septiembre. Bueno, pues evidentemente una cosa como esta, que podía haberse previsto, podía haberse negociado con una mayor agilidad con los agentes sociales y en su caso también con otros partidos políticos, pues al menos podían habernos dado unos días o un par de semanas de antelación para saber cuáles iban a ser esas medidas, pero como viene siendo habitual, pues prácticamente no hemos tenido margen de maniobra, ni los asesores, ni las empresas, para poder definir tu estrategia empresarial a unos meses vista y, por supuesto, dentro de esa estrategia empresarial, la estrategia laboral que vas a querer seguir en los próximos meses a la vista de los datos que tenemos. Más bien parece que la pretensión es que no reaccione nadie, que sigan todos en prórroga y que de momento no haya descuelgues de los ERTEs para hacer despidos o más despidos de los que ya se están produciendo. Porque, ¿cuál es la situación de las empresas que tenían en vigor un ERTE de fuerza mayor derivado del COVID? Bueno, en principio, de acuerdo con esa norma, todos quedan prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero, los trabajadores mantienen sus prestaciones, pero, de modo general, no hay exoneraciones ni exenciones en el pago de cuotas a la seguridad social. Para disfrutar de esas exenciones y bonificaciones de cuotas de seguridad social, el nuevo Real Decreto lo que establece es como 3 nuevas categorías de ERTE, entre las cuales inicialmente lo que habla es de las empresas o actividades empresariales que se encuentren dentro de los sectores más especialmente castigados por la pandemia, o así lo define el Real Decreto, y se incluye en la propia norma un listado específico de 42 actividades con sus códigos CENAE, que si la empresa o la actividad está incluida dentro de alguno de esos 42 códigos CENAE, entonces tendrás derecho a exoneraciones en las aportaciones empresariales a la seguridad social, que serán del 85%, si la compañía tuviese a 29 de febrero menos de 50 trabajadores, y del 75% si contaba con más de 50. Bien, estas exenciones aplicarán tanto a los trabajadores que se queden en el ERTE como a los que salen. Bien, y a mayores lo que dice el Real Decreto es que también podrán beneficiarse de esas exenciones de cuotas aquellas empresas que formen parte de la cadena de valor de alguna de estas 42 actividades que especifica el Real Decreto. Y para acreditar que formamos parte o no de esa cadena de valor, pues establece un hecho más o menos objetivo, que al menos el 50% de tu facturación dependa directamente de alguna de estas empresas, de estos códigos CENAE. Por ejemplo, como evidentemente dentro de estos códigos se incluye el turismo, pues si tú tienes una empresa de restauración que más del 50% de tu facturación se la haces a un hotel o a una cadena de hoteles, pues en principio formas parte de la cadena de valor de esos
de esas 42 actividades y, por tanto, podrías beneficiarte también de estas exoneraciones. Aunque también hace una referencia como a un cajón desastre, así un poco genérico, cuando dice que la actividad real depende indirectamente de la desarrollada efectivamente por alguna de las empresas incluidas en estos códigos. Bueno, eso ya puede ser de más difícil acreditación y que la autoridad laboral, cuando examine el expediente o la solicitud que presenta la empresa, pueda autorizarla o no, porque ya no está tan basada en un dato objetivo como la propia facturación. Aquí tenemos el primer problema, que el Real Decreto nos ha establecido un plazo muy breve para presentar esas solicitudes de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor, y aunque hay previsiones de que se amplíe, el plazo acababa el 19 de octubre para presentar las solicitudes. Con lo cual, a día de hoy, en principio, o estás incluido directamente en una de esas 42, o si formas parte de la cadena de valor, se te ha pasado el plazo si no lo has hecho ya. Se ha ampliado ya algún otro plazo previsto en el Real Decreto Ley y es probable que este también se amplíe, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias actuales, pero bueno, de momento es lo que tenemos. Y el procedimiento, desde luego, pues es muy similar al que ya teníamos. Hay que presentar la solicitud de la empresa ante la autoridad laboral, acompañando un informe o memoria explicativa de esas condiciones, de por qué formamos parte de la cadena de valor, acompañar documentación, y la autoridad laboral tendrá que responder en 5 días, autorizando o no ese nuevo expediente, o en su caso, si no contesta, pues entenderá admitida por silencio administrativo positivo. Y, como ya os imagináis, dentro de esas 42 actividades, pues se especifican, lógicamente, algunas especialmente afectadas, que todos tenemos claro, como puede ser el turismo, hoteles, alojamientos turísticos, actividades de operadores turísticos, congresos, ferias, etcétera. Se incluyen todas las actividades relacionadas con el transporte, tanto de taxi como pasajeros, como transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre de pasajeros, etc. Se incluyen algunas actividades directamente relacionadas con el comercio. Entendemos que porque el Ministerio parecen un poco aleatorias, aunque el Ministerio evidentemente dispondrá de los datos correspondientes para considerarlos más afectados, porque se incluyen algunas como el comercio al por menor de ordenadores y programas informáticos, fabricación de artículos de joyería, fabricación de instrumentos musicales, de artículos de bisutería. Bueno, no tenemos muy claro por qué se habla de esas actividades, pero entendemos que por los datos que dispondrán en los distintos ministerios. Por supuesto, se incluye todo lo relacionado con el ocio, artes escénicas, actividades auxiliares, salas de espectáculos, etc. Y algunas actividades varias relacionadas con extracciones de minería, metales preciosos, actividades de fotocopiado y refotografiado. Bueno, hay que revisar esos 42 códigos de NAE, estamos incluidos en alguno de ellos, pues podremos aplicarnos esas excepciones. Y en cuanto a los ERTES de lo que llamábamos hasta hace poco ERTES por rebrote, realmente desaparecen para transformarse en lo que se denominan ahora los nuevos ERTES por impedimento. Y después, a mayores, tenemos la tercera modalidad, que sería el ERTE por limitación. Los ERTES por impedimento se trataría de una nueva modalidad de ERTE a la que puede acogerse la empresa o la actividad empresarial que se encuentre en alguna situación que le impida ejercer la actividad por alguna medida de confinamiento, obligación de cierre, adoptadas por autoridades españolas o extranjeras y a partir del 1 de octubre. Por ejemplo, pues oye, las que estamos viendo de cierres por confinamiento de barrios en algunas ciudades determinadas, o, por ejemplo, en Cataluña, pues que directamente se decreta el cierre de restaurantes, bares y cafeterías. Bueno, pues ahí evidentemente te podrás acoger a ese ERTE por impedimento que suponen exenciones del 100% en la bonificación de cuotas a la seguridad social. En empresas de menos de 50 trabajadores, más de 50,
el 90%. Y también se establece una nueva modalidad de ERTE, que sería el ERTE por limitación, ya no el ERTE por impedimento. En este caso se habla de que la empresa había limitado el desarrollo normal de su actividad por decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas. En este caso no se habla de adoptadas a partir del 1 de octubre, con lo cual, en principio, tenemos que interpretar que cualquier medida restrictiva que ya estuviera adoptada con anterioridad y que te limite en tu actividad, automáticamente podría dar lugar a poder solicitar un ERTE por limitación. Había alguna discusión, lo que pasa es que ya casi ha sido superada por los acontecimientos, porque había alguna asociación empresarial que decía, no, para el ERTE de limitación también es necesario que la decisión de restricción se haya adoptado a partir del 1 de octubre. No es lo que dice el Real Decreto. El Real Decreto habla que desde la entrada en vigor te podrás acoger a esas bonificaciones, que evidentemente no son retroactivas, pero en ningún caso habla de esa limitación de medidas restrictivas a partir del 1 de octubre. Es decir, el que tenía ya, como un hostelero, restringidas sus horarios o su aforo en el momento que se publica el Real Decreto, ya podría pedir un ERTE de limitación. ¿Qué ocurre? Que ahora, como ya se han adoptado nuevas medidas, incluso a partir del 1 de octubre, pues evidentemente ya ni siquiera se plantea esa discusión. En estos casos se establece una escala decreciente de bonificaciones a las que se pueden acoger las empresas con ERTEs por limitación, que son en octubre del 100%, en noviembre del 90%, en diciembre del 85% y en enero el 80%. Todo para empresas de menos de 50, cuando son más de 50 ya las bonificaciones son algo inferiores. Y por supuesto, al igual que con el ERTE de impedimento, lo mismo, la solicitud no tiene que tener tampoco demasiada complicación, más o menos es a lo que ya estamos acostumbrados, la solicitud de la empresa ante la autoridad laboral, con la memoria explicativa, acreditativa de esas medidas de restricción, que en principio es fácil de acreditar porque están publicadas normativamente, y la autoridad laboral tendrá que responder en 5 días, y si no responde, silencio administrativo positivo. Y con independencia de estas 3 modalidades, no olvidemos también que seguimos disponiendo, por supuesto, como siempre, de la posibilidad de acogernos a un ERTE de los denominados ETO, los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Como bien sabemos, a día de hoy esos ERTEs no tendrían, un ERTE solicitado ahora mismo por esas causas, no tendría bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, solo las tendrían aquellos ERTEs ETO en los que, si hemos hecho el tránsito de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETO, entonces sí se podrían mantener esas bonificaciones. Si es un ERTE ETO nuevo, en principio no. Aunque ya sabemos que los ERTEs ETO, desde un principio, desde el Real Decreto 8/2020, el de marzo, el 1 de marzo, no tenían esas bonificaciones de cuotas, aunque en el último o el anterior Real Decreto, el 24/2020, el de 27 de junio, sí se podían aplicar algunas bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social en casos de ERTEs ETO, y por tanto esos ERTEs ETO también estaban vinculados a los compromisos de salvaguarda del empleo que ahora veremos. Porque, por supuesto, que este nuevo Real Decreto, en su artículo 5, vuelve a decirnos que tenemos obligación de mantenimiento del empleo, o mantiene esa cláusula de salvaguarda del empleo para todas aquellas empresas que tramiten ERTEs con bonificaciones de cuotas. Y en este caso es otro periodo de 6 meses desde la entrada en vigor de la norma, lo mismo que decía el anterior Real Decreto, el 24/2020, que también hablaba de
salvaguarda del empleo de 6 meses desde su entrada en vigor. Por tanto, el anterior hasta el 27 de diciembre duraba esa cláusula. Y además, tengamos en cuenta que el artículo 6 del mismo Real Decreto 30/2020 también mantiene hasta el 31 de enero de 2021 la denominada prohibición de despedir. Es decir, que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción basadas en causas COVID, en principio no se pueden entender como justificativas de la extinción del contrato por causas objetivos ni del despido. Y, además, nos vuelve a decir, como nos decía el anterior Real Decreto, que la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo, interinidad, etcétera, supondrá la interrupción de su cómputo en la duración de estos contratos y respecto de los trabajadores afectados por estas. Por tanto, los contratos temporales sujetos a ERTE, también los formativos, de relevo, interinidad, verán prorrogada su duración hasta el 31 de enero y de suspenderse esos contratos vía ERTE, lógicamente se verá también alargada su duración. Por tanto, por desgracia, es una cuestión que se van a plantear muchas empresas en los próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta la actual situación. Y los datos, como referíamos al principio, de que a día de hoy hay un gran porcentaje de empresas que ya prevén que el año que viene van a tener que reestructurar su plantilla y van a tener que proceder a algún despido y, por tanto, van a tener también que estar muy atentas a estas cláusulas de salvaguarda del empleo, hasta cuándo duran y qué obligaciones tenemos mientras mantengamos a los trabajadores en ERTE y una vez que los saquemos si podemos despedirlos o no. Porque la primera de las dudas nos venía ya del primer Real Decreto, el 8/2020, del que derivan la mayoría de los ERTEs de fuerza mayor, que a día de hoy muchas empresas todavía van prorrogando, y en el que se incluía una cláusula de salvaguarda del empleo en el que se hablaba del mantenimiento de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente. Y ahí es donde empezamos a tener las primeras dudas, y las empresas siempre tienen esa duda: ¿desde cuándo computo el plazo de esos 6 meses para no tener la obligación de mantener a esa plantilla completa afectada por el ERTE? La interpretación más prudente, que desde luego le veníamos dando hasta ahora, es que computemos ese plazo de 6 meses desde la reincorporación de cada trabajador. Es decir, si todavía tengo algún trabajador en ERTE y lo voy a sacar del ERTE el 1 de noviembre, pues computaré los 6 meses a partir del 1 de noviembre, antes de proceder o de pensar en proceder a su despido. Sin embargo, hay otras interpretaciones menos prudentes y que la realidad es que están siendo avaladas por algunas consultas a través del Ministerio de Trabajo, a través del portal web, que como ya sabéis se pueden hacer consultas en este sentido, y ya hay alguna consulta en relación a esta cuestión de la salvaguarda del empleo, en la que el Ministerio de Trabajo contesta diciendo: no, estos 6 meses se computan desde la fecha de reincorporación del primer trabajador. Bueno, entonces, si tú has recuperado a un trabajador en el mes de mayo, se puede o podríamos entender que computamos 6 meses desde el mes de mayo y a partir de ahí podría despedir a cualquier trabajador afectado por el ERTE.
Vuelvo a decir que no nos parece, aún así, y a día de hoy, dado que no son consultas vinculantes, no nos parece la interpretación más prudente. La más prudente parece computar los 6 meses desde la fecha de la incorporación de cada uno de los trabajadores para que no tengamos ningún problema. Daros cuenta de lo que puede significar una inspección en su día que entienda que ha habido un incumplimiento de esa cláusula de salvaguarda del empleo y que nos obliga a devolver todas las bonificaciones de todos los trabajadores afectados por el ERTE desde el comienzo de la vigencia del mismo, cuando a lo mejor llevamos 7, 8 o 10 meses con ese ERTE. Bueno, pues evidentemente que eso podría ser un palo pues demasiado grave para la empresa y por tanto la recomendación es ir con pies de plomo en esos casos y ser lo más prudente posible. Y recordar, por supuesto, que no se considerará incumplido esa cláusula o ese compromiso de salvaguarda del empleo cuando el contrato se extinga por un despido declarado procedente, que como bien sabemos, procedente solo puede declarar un juzgado, o por los casos evidentes de dimisión, muerte, jubilación, incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez del trabajador, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato de fijo discontinuo y, por supuesto, tampoco en el caso de contratos temporales que se extingan por expiración del plazo convenido o porque se haya terminado la obra-servicio que figuraba claramente especificada y determinada en el contrato. Sabemos en muchos casos, pues, si esa obra o servicio estaba demasiado indefinida, también puede dar problemas con el trabajador. Y, por supuesto, también el Real Decreto vuelve a hacernos referencia también a que no incumpliremos el compromiso de salvaguarda si la empresa se encuentra en situación de riesgo concursal. Bueno, riesgo concursal, de acuerdo con la ley concursal, evidentemente es estar en una situación de impago generalizado de tus obligaciones o llevar más de 3 meses incumpliendo con los pagos de cuotas a la seguridad social o de obligaciones tributarias. Y, hombre, en este caso, desde luego, la recomendación siempre sería, para tenerlo perfectamente acreditado ese riesgo concursal, pues la posibilidad de presentar una solicitud de preconcurso ante el juzgado de lo mercantil. Una solicitud de preconcurso es un trámite bastante más sencillo, por supuesto, que presentar el propio concurso de acreedores. No requiere una extensa documentación, es un procedimiento relativamente rápido y te comprometes a la renegociación durante un plazo determinado de tiempo con tus acreedores para, en su caso, salir también de esa situación concursal. Bueno, podría ser una justificación más que evidente para entender que, oiga, yo estoy en riesgo concursal y, por tanto, puedo incumplir o puedo despedir sin incurrir en un incumplimiento de esa cláusula de salvaguarda del empleo. Por tanto, tengamos claro que todas las empresas que reciben exoneraciones en cuotas van a quedar comprometidas otra vez al plazo de salvaguarda del empleo durante 6 meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, a partir del 1 de octubre. Las que recibían exoneraciones habían presentado sus ERTEs al amparo del anterior Real Decreto, el 24/2020, del 27 de junio, tendrán ese compromiso de salvaguarda hasta el 27 de diciembre, 6 meses, y por supuesto los que ya en su día habían iniciado esos ERTEs, como decíamos antes, 6 meses desde el reinicio de la actividad y la reincorporación de trabajadores al expediente. En la interpretación prudente, 6 meses es la reincorporación de cada uno de los trabajadores para despedir a ese trabajador, y en una interpretación más extensiva y más arriesgada, aunque avalada ya por algunas respuestas del Ministerio, 6 meses a computar desde que recuperé al primer trabajador.
aunque todavía tenga alguno incluido en el ERTE. Bueno, y si se solapan, tendremos que esperar la finalización de uno para el inicio del otro. Es decir, el que se ha acogido a exoneraciones en el Real Decreto 24/2020, el periodo de 6 meses comienza el 27 de junio, finaliza el 26 de diciembre y a partir del 27 de diciembre iniciaría el periodo de 6 meses que establece este nuevo Real Decreto 30/2020. Por si va a haber exoneraciones en las empresas acogidas a este nuevo Real Decreto. Efectivamente. Tengamos en cuenta ese dato para computar también esas cláusulas, porque a veces nos perdemos de cuándo nos acaba esa primera cláusula de salvaguarda, que se solapa con la siguiente y hay que computarla también. Y en relación con estos incumplimientos o no de las cláusulas de salvaguarda del empleo, a veces se nos plantean cuestiones prácticas, pero que no aparecen claramente desarrolladas en el Real Decreto, porque a veces no todo se puede incluir en la norma, pero se nos plantean cuestiones como que si se lleva a cabo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo tras la finalización del ERTE, ¿estoy incumpliendo o no estoy incumpliendo el compromiso de salvaguarda del empleo si le reduzco la jornada al trabajador? Bueno, aquí la respuesta podría ir en dos vías. Si yo llevo a cabo, en principio, una modificación sustancial, una reducción de jornada, que en principio sería posible, porque la norma solo obliga al mantenimiento del empleo, pero no dice nada más. Sería posible siempre que lo llevásemos a cabo con un acuerdo con el trabajador y que el trabajador aceptase esa modificación. Claro, si nos encontramos con la situación, como hemos visto en alguna empresa, de aplico la reducción de jornada, el trabajador no está de acuerdo y se produce una extinción del contrato por voluntad del trabajador, que lo puede hacer si no acepta una modificación sustancial y tiene derecho a recibir su indemnización de 20 días por año. Bueno, evidentemente ese no es uno de los casos incluidos dentro de las excepciones que no se consideran incumplimiento del compromiso. Con lo cual, tendríamos que decir que es algo demasiado arriesgado para la empresa de cara a que en una futura inspección se pueda considerar que ha habido un incumplimiento de esa salvaguarda del empleo. Y tengamos en cuenta también a la hora de comunicar y de negociar con los trabajadores, porque es una pregunta típica que nos hacen los trabajadores cuando les hacemos las comunicaciones de los ERTES, dice, ¿y esto me está contando para mi paro o no? ¿Me estoy consumiendo paro o no? Bueno, hasta ahora el contador a cero de las prestaciones de desempleo estaba claro. A partir de este nuevo Real Decreto 30/2020 ya no tanto, porque en principio sí se están consumiendo las prestaciones de desempleo, o sea, ya no está el contador a cero del paro de cada trabajador, salvo en el caso que prevé la norma de que el trabajador pueda ser despedido con anterioridad al 1 de enero de 2022, dentro de un año y pico, dentro del año y pico que tenemos por delante. Si eso ocurre, si el trabajador es despedido de modo improcedente o a través de un despido objetivo durante ese periodo, entonces se entenderá que no había consumido ninguna prestación de un derecho de las prestaciones de desempleo que tenía acumuladas el trabajador. Pero si eso no es así, en principio este periodo de estos meses en los que el trabajador esté incluido en el ERTE, sí
será objeto de descuento de esas prestaciones acumuladas que tenía el trabajador. Bueno, le voy a pasar la palabra a mi compañero Iago Pereiro también para que haga una breve referencia también a las prestaciones de autónomos y también, hombre, consideramos también positivo, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, hacer una brevísima referencia a la ley de teletrabajo, dado que en los próximos meses va a seguir de plena actualidad teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Iago, adelante. Pues buenos días a todos. Como dice Carlos, voy a dar simplemente unas pinceladas, a destacar los puntos más importantes de las prestaciones por cese de actividad disponibles a día de hoy para los autónomos y, por último, veremos un poquito el tema del teletrabajo. Actualmente, un trabajador autónomo que quiera acogerse a algún tipo de ayuda, digamos que lo podrá encauzar a través de dos vías. La primera sería la vía ordinaria, que consiste en la solicitud de una prórroga sobre la prestación que ya pudiese haber percibido, o una vía extraordinaria, que son las nuevas solicitudes, los nuevos tipos de prestación por cese de actividad que se han generado a raíz de este Real Decreto. La primera, la prórroga, pues, básicamente consiste en lo que ya existía en el tercer trimestre. Si reúnes los requisitos que se requerían en el tercer trimestre, podrás disfrutarla también en este cuarto trimestre. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, pues primero exige alta en autónomos y estar a corriente de pago. Si no se está a corriente de pago, disponemos de un plazo breve y perentorio para ponernos al día y, sobre todo, que haya cotización por cese de actividad. Este apartado lo que está haciendo ya es excluir a los autónomos de tarifa plana, que en términos generales no han cotizado por desempleo, por lo tanto no tendrán acceso a esta prestación. ¿Qué requisito se requiere? Pues que la facturación bruta o los ingresos hayan decaído un 75% al menos con respecto al cuarto trimestre del año anterior. Y que el nivel de ingresos neto sea inferior a 5.818,75 € en cómputo trimestral, que convertido en un importe al mes serían 1.939,58 €. Es decir, si yo reúno los requisitos, pero tengo la previsión de que este mes voy a facturar más de 1.939 €, lo prudente sería renunciar a la prestación. El trabajador autónomo pagará la prestación, digamos, la cuota de autónomos, y será la mutua quien le devolverá la parte correspondiente a la prestación más la parte correspondiente a la cuota de autónomos, que se trata de un 28,3% sobre la base de contingencias comunes. Esta prestación, esta prórroga de la prestación anterior, es compatible con el trabajo por cuenta ajena, siempre y cuando la suma de los ingresos que se perciba por ambas, tanto por actividad por cuenta propia como la actividad por cuenta ajena, sea inferior a 2,2 veces el SMI. Y también que los ingresos por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el SMI. ¿Cuánto vamos a cobrar? Pues el 50% de la base mínima correspondiente a la actividad. Y entrando ya en la otra vía, la vía extraordinaria, esas dos opciones que tenemos. Habría una tercera, que sería la de autónomos de temporada, pero yo creo que es tan específica que podemos obviarla. Nos encontramos con dos tipos, uno que se origina a través de las órdenes de la autoridad pública que limitan la actividad del profesional autónomo, o otra segunda, que sería un poco el cajón desastre, en el que incluiríamos a aquellos que no han podido entrar ni en la prórroga de las prestaciones anteriores,
ni en esta vía relacionada con órdenes de la autoridad laboral. Empezando por esta, las órdenes, las que obligan por orden de la autoridad laboral al cierre o a la limitación de tu actividad. Nuevamente tendríamos derecho a percibir el 50% de la base de cotización. Nos requiere un alta en autónomos como mínimo 30 días naturales antes de la solicitud y estar al corriente de pago. Por lo tanto, no nos está exigiendo haber cotizado por desempleo. Es decir, esta solicitud la podría presentar también cualquier trabajador autónomo de tarifa plana. En este caso, no se sigue pagando la cuota de autónomo, sino que se produce una exoneración de cuotas y también vemos que es compatible con el trabajo por cuenta ajena siempre y cuando los ingresos que se perciban por esta vía, por el trabajo por cuenta ajena, sean inferiores a 1,25 veces el salario mínimo interprofesional. Y por último tenemos pues ese que definíamos así un poco para coloquialmente entendernos como el cajón desastre. Nuevamente no se pide el requisito de haber cotizado por desempleo, sí nos piden que el alta en autónomos sea como mínimo anterior al 1 de abril de 2020, la prestación será la del 50% de la base mínima de cotización y como requisito para que no todos, sino que haya unas condiciones mínimas se pueda disfrutar de esta prestación, es que los ingresos del cuarto trimestre sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Esta última prestación, que quizá podría ser un poco lo más general, siempre con un máximo de 4 meses de disfrute, pero tiene una pequeña trampa que la norma recoge y que hay que reparar en ella. Y es que una vez finalizada la prestación, hay que cotizar obligatoriamente por desempleo. Es decir, nos va a incrementar la cuota de autónomos. Una vez finalizada la prestación, a los 4 meses como máximo, pasaremos a pagar más por el recibo de autónomos. Como os decía, estas son las vías, ordinaria o extraordinaria. Aquel que acude a la vía ordinaria porque ya estaba disfrutando de la prórroga según el Real Decreto anterior, no ve automáticamente prorrogada la prestación con este nuevo Real Decreto, sino que obligatoriamente tiene que presentar una nueva solicitud. Por otra parte, si renunció durante el tercer trimestre porque entendía que iba a superar el límite de ingresos, eso no impide que pueda volver a presentar la solicitud en este cuarto trimestre. Y, en todo caso, todas las prestaciones de las que os he comentado son compatibles con la paternidad y la maternidad parcial. Es decir, yo puedo seguir desarrollando actividad y percibir la prestación por cese de actividad y la parte correspondiente de la prestación por paternidad parcial o maternidad parcial. Por último, es una pequeña anotación que venimos haciendo en nuestras exposiciones de los ERTEs, porque se nos ha dado el caso y parece una obviedad, pero es importante que lo tengamos en cuenta. El autónomo societario debe de reunir los requisitos de descenso, disminución de los ingresos y de facturación. Por lo tanto, es de sentido común que si viene facturando a la empresa o si viene realizando una nómina mensualmente por su condición de administrador o por la prestación de servicios para la sociedad, esta nómina o esta factura que emite mensualmente también habrá que reducirla. Pero nos hemos encontrado casos de autónomos que han presentado la solicitud porque la empresa reunía los requisitos, pero mensualmente seguía ingresando las mismas cantidades. Eso, en el momento en que se le dé por comprobar a la autoridad laboral o a la inspección de trabajo, pues puede suponer un incumplimiento y la devolución de todas las prestaciones, más la prohibición de acogerse a nuevas prestaciones
durante un periodo que prudentemente establecería la Inspección de Trabajo. Y entrando ya en el otro apartado, la nueva ley del teletrabajo. Lo primero que debemos destacar es que esta nueva ley no afecta a quienes ya estaban en situación de teletrabajo antes de la entrada en vigor de la ley. Es decir, si yo durante este tiempo que ha durado la pandemia y que permanece, he tenido y tengo trabajadores que están pues, desde su propio domicilio o lugar decidido por ellos, no están acogidos a esta nueva ley. Seguiremos con lo pactado entre las partes en su momento y no será de obligación lo que se establece en esta nueva ley para estas personas. ¿Y esta nueva ley qué nos dice? Bueno, la regularidad es la nota principal para saber si estamos hablando de un teletrabajador o no. ¿Qué decimos con regularidad? Regularidad significa que por lo menos durante los 3 últimos meses un tercio o un 30% de su jornada se realiza a distancia. Si no, si es una situación esporádica, puntual, pues no estaríamos ante un trabajador que debería estar afecto por esta ley del teletrabajo. Y la segunda nota principal que recoge esta ley es la voluntariedad. No se puede imponer por ninguna de las partes la obligación de teletrabajar. Es decir, la empresa no puede obligar al trabajador a irse a su casa a teletrabajar, ni el trabajador puede llegar y decirle al empresario que a partir de mañana empieza a teletrabajar. No se puede. Tiene que existir un acuerdo. Como todo buen acuerdo, la ley establece que debe recogerse lo pactado por escrito. Entonces, este acuerdo deberá disponer al menos un contenido mínimo. ¿Qué notas entendemos que deben ser las principales que deben estar recogidas en este acuerdo? Pues básicamente algo tan importante y de lo que se ha hablado tanto como es la compensación de los gastos. Vamos a ver, ¿quién se hace cargo de los gastos derivados de reposición de material, consumibles, por ejemplo, la impresora que está utilizando un trabajador en su casa? Si es necesario cambiar el equipo informático. Bueno, todo este tipo de cuestiones, lo ideal es que queden ya bien recogidas en el pacto, porque de esta manera evitaremos problemas ulteriores. ¿Qué más cuestiones deberían estar recogidas? Es muy importante, aunque parezca que un trabajador que está a distancia no está tan sujeto a esto, pero es muy importante que fijemos el horario que va a realizar el trabajador en la prestación de servicios desde su domicilio. ¿Por qué? Pues básicamente por 2 cuestiones. Una, porque la empresa en ningún momento, por el hecho de que el trabajador ya no esté físicamente en el centro de trabajo, pierde la facultad y el poder de dirección que es inherente a la empresa sobre el trabajador. ¿Por qué lo digo? Porque la empresa puede querer hacer un seguimiento de la productividad de los trabajadores y es muy importante saber qué horario están realizando los trabajadores, qué tiempo está destinando a cada uno de los proyectos, por poner un ejemplo, y de esta forma extraer las conclusiones que sean necesarias. Pero es que además también hay otra cuestión, que el trabajador, pese a no estar físicamente en el centro de trabajo, tiene que seguir cumpliendo con la obligación del registro horario. Entonces, lo normal es que se pacte, quede recogido cuál es el horario del trabajador, para que, como todo trabajador que está en su domicilio, digamos que por lógica va a tener más interrupciones de las que a lo mejor puede tener estando físicamente en el centro de trabajo, pues que todos estos puntos queden bien recogidos y se cumpla el registro horario, indicando los parones, los excesos de jornada, las compensaciones que se van a realizar, porque si no, para el empresario es realmente muy difícil poder mantener este control. Otra cuestión que debería estar recogida en el acuerdo, que debe ser importante, es la vuelta al trabajo. ¿Cuándo y cómo se producirá la vuelta al trabajo?
El cuándo es muy difícil preverlo, porque esta situación, como estamos viendo, se va prorrogando en el tiempo y nadie tiene una fecha concisa en la que todo esto va a ser superado. Pero a lo mejor se pueden hacer vinculaciones o relaciones basadas pues, en estos expedientes o en estos decretos que está sacando el gobierno, en los que se prorrogan las medidas, el estado de alarma. Bueno, a lo mejor se pueden hacer vinculaciones a el trabajador permanecerá en su domicilio en tanto permanezca vigente el estado de alarma. Podría ser una medida de referencia válida. El trabajador, pese a estar en su domicilio, no deja de estar cubierto por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿En qué afecta esto a la empresa? Bueno, digamos que principalmente las empresas suelen tener un servicio de prevención ajeno al que acuden cuando hay nuevas incorporaciones en la plantilla para que hagan una evaluación del puesto de trabajo. Y en este caso, con un trabajador que está en su domicilio, debe hacer lo mismo, debe hacer una evaluación del puesto de trabajo. ¿Qué ocurre? No es necesario que el técnico de prevención se plante en el domicilio del trabajador a ver las condiciones en las que él está trabajando, si el trabajador lo quiere. Pero sí, a través de un cuestionario podremos saber cuáles son las medidas o las necesidades que se puede encontrar este trabajador para la prestación de servicios desde su domicilio. Por lo tanto, a lo mejor el empresario tiene que ver la necesidad de adquirir silla ergonómica para el trabajador, para que pueda prestar el servicio desde su domicilio, o los reposapiés, bueno, cuestiones que se pueden valorar en función de las circunstancias en las que cada uno esté prestando el servicio desde su domicilio. Y por último, con respecto a esta nueva ley del teletrabajo, igual que decíamos antes, que pese al trabajador no estar físicamente en el centro de trabajo, no por ello debemos olvidar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, también debemos recordar que esta ley habla de que mantienen un derecho potenciado con respecto a las cuestiones de ámbito colectivo. ¿Qué significa esto? Que el trabajador, pese a estar en su domicilio, sigue siendo un trabajador de la empresa, no debemos olvidarlo. Por lo tanto, aquellas cuestiones que afecten a los derechos colectivos de los trabajadores, convocatorias a reuniones, cursos de formación que se estén ofreciendo a los trabajadores, convocatorias a reunión de la mesa o del comité de representación legal de los trabajadores, pues todo eso tiene que mantenerse. No podemos dejar de lado al trabajador por estar fuera del centro de trabajo. Y ya, para terminar, otra cuestión que ha salido con estos reales decretos últimos es la prórroga del Plan Me Cuida. El Plan Me Cuida, por si no lo conocéis, son una serie de medidas que permiten al trabajador solicitar variaciones o reducciones en su jornada habitual de trabajo con base en necesidades de conciliación derivadas del COVID. ¿Qué significa esto? Si yo, pues, porque me tengo que quedar a cargo de mi hijo que está en casa porque han decretado el confinamiento de todos los alumnos de su clase. Yo puedo solicitar, con base a esta necesidad, que se me modifique la jornada. A lo mejor yo estaba en un régimen de turnos y por esta causa, que realmente es excepcional, podría solicitar a la empresa que me habilite a realizar una jornada en el turno que más se acomoda a las necesidades que yo tengo. La empresa solo podrá negarse por circunstancias que queden debidamente justificadas, porque si la medida del trabajador es suficiente, su justificación por parte del trabajador es suficiente, difícilmente la empresa va a poder negarse a conceder esta ayuda, que en todo caso durará lo que dure la excepcionalidad de la necesidad. Y este Plan Me Cuida, como decía, se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2020.
Y con esto yo creo que ya hemos comentado todo. Lo principal y a destacar, yo creo que es como en todos los reales decretos que nos hemos visto a raíz de la pandemia, pues la nota principal es la inseguridad jurídica, la incertidumbre que generan. Son notas de esa necesidad de que vengan después criterios a confirmar cuál es la interpretación correcta, quién es, digamos, el responsable de que esto se celebre o no se celebre según para que nos entendamos, si la Inspección de Trabajo o la Autoridad Laboral están al tanto de las necesidades que disponen las empresas o si a ellos, como a los empresarios, les está llegando todo sin haberlos consultado. Porque al final de lo que se trata es de que vayamos todos de la mano. En la provincia de Pontevedra nosotros hemos llevado varios asuntos de ERTEs, principalmente por causas objetivas, y las conversaciones que hemos mantenido con la Inspección de Trabajo, yo personalmente os puedo decir que me han sorprendido gratamente porque he visto que la inspección se ha puesto mucho en el lugar del empresario, ha buscado facilitar todo lo posible las labores administrativas tanto del empresario como de los asesores, y por eso os puedo decir que mi experiencia ha sido bastante buena, por lo que en el caso de que necesitéis tramitar un ERTE y que os surjan dudas, aparte de contar con nosotros, que por supuesto nos vais a tener a vuestra disposición, que sepáis que esas dudas se las podemos trasladar a la Inspección de Trabajo y que ellos van a ser de primera mano quienes puedan darnos su visión de las necesidades de cada momento y de las propuestas que estemos haciendo nosotros. Así que, bueno, yo creo que ahora es vuestro turno. El que quiera hablar, que active el micrófono, que nos traslade la consulta y estaremos encantados de atenderos. Por supuesto. Bien, muchas gracias. Perdón, Carlos. No, te decía que en cualquier caso, como ya tenemos alguna que nos habían pasado, si quieres empiezo. Si quieres empieza y si no, oye, si tienes alguna ya o alguno de los participantes, por supuesto. Nada, ya tienes material. No, hay algunas, ya sabes, que siempre hay algunas que parece que caen un poco más de cajón, como suele decirse. Pero bueno, siempre se plantean esas dudas, ¿no? Porque nos decían, si tengo algún trabajador afectado por el ERTE de fuerza mayor y otros que no, en el caso de un trabajador no afectado por el ERTE, que se le acaba el contrato, ¿lo puedo prorrogar o puedo convertirlo en indefinido? Por supuesto que sí, no hay ningún problema con ello. Igual que tampoco hay ningún problema con el despido de ese trabajador, si hay que despedirlo, un trabajador que no haya estado afectado por el ERTE. El compromiso de favor del empleo, eso sí que lo deja claro el Real Decreto, tanto el primero como los siguientes, que afecta a los trabajadores que hayan estado incluidos en el ERTE y que, por tanto, también hayan disfrutado de bonificaciones, no al resto. Igual que se nos planteaba en algún momento también en el caso del compromiso de salvaguarda del empleo, y nos llegó una consulta sobre ello también, ¿qué pasa si despido a un trabajador de modo disciplinario, como si excepciona el Real Decreto, pero reconozca la improcedencia, por ejemplo en el SMAC, y le abono una indemnización? ¿Estamos incumpliendo? Hombre, pues desde luego tenemos que decir que en principio sí. No estamos hablando de un despido disciplinario reconocido como improcedente, no está incluida ese reconocimiento de la improcedencia dentro de las excepciones del compromiso de salvaguarda del empleo, y por tanto sí estaríamos en situación de riesgo y podríamos considerar que estamos incumpliendo. Y volvemos a lo de antes. Eso sí que está bien claro y bien interpretado ya por la Dirección General de Trabajo, que
el incumplimiento afecta a las bonificaciones de toda la plantilla, no a las prestaciones que hayan ido recibiendo del SEPE, a todas las bonificaciones de las que hayamos disfrutado en el conjunto de ese ERTE, no solo las del trabajador en concreto que hayamos despedido, ¿eh? Con lo cual, bueno, el riesgo, lógicamente, en estos casos es más que evidente y grave. Todavía no se nos han dado casos ni hay interpretaciones de la autoridad laboral que podamos haber visto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los casos lo que se está produciendo es prórroga, prórroga tras prórroga. Y las empresas todavía, la mayoría, no han empezado a despedir. Sí hemos visto un par de supuestos en los que, yo no sé si mal asesorados probablemente o no, llevaron a cabo un despido de un trabajador afectado por el ERTE, una vez que lo habían sacado del ERTE, dentro del periodo de 6 meses, y apareció la inspección reclamando el reintegro de las bonificaciones de seguridad social, porque eso parece automático y es un hecho más o menos objetivo y fácil de interpretar por parte de la inspección. Y claro, también se nos hace el planteamiento de ¿y qué vamos a hacer o qué podemos hacer para una empresa que está claramente afectada económicamente hasta el punto de que posiblemente tenga que cesar su actividad definitivamente, pues en breve, en el próximo mes, o en 2, en 3, pero que todavía mantiene o ha mantenido a un trabajador en ERTE, aunque había sacado a otros 2 o 3 que tuviese, y por supuesto ha disfrutado de exoneraciones en los seguros sociales? ¿Cómo se podría proceder a la extinción de ese contrato de manera que no afectase a las exoneraciones? Pues, hombre, desgraciadamente esa pregunta va a tener bastante actualidad en los próximos meses, porque claro, una cosa son las causas que nos llevaron a la solicitud de esos ERTEs, que en principio eran todas causas que todos esperábamos que fueran temporales, pero desgraciadamente estamos viendo que lo temporal se ha convertido en cuasi definitivo para muchas empresas. Y, hombre, si el planteamiento, como nos hacían en esta pregunta, es que la empresa va a desaparecer y va a cesar en su actividad, pues, hombre, entendemos que la vía que va a tener que utilizar es la del procedimiento concursal o el riesgo concursal, o como mínimo el preconcurso. Porque si la situación es tan grave como como que va a llevar o va a desembocar en un cese definitivo de la actividad, pues estamos en un riesgo evidente concursal. Y la obligación del administrador es ir a concurso. Y si vas a concurso, en principio no vas a tener o no deberías tener problema para extinguir ese contrato, porque estás en una de las causas excepcionales que prevé el Real Decreto. Es lo que tenemos y es a lo que vamos a tener que ir probablemente en los próximos meses, cuando se trate de empresas que ya claramente desembocan en esa definitiva pérdida de actividad. Mira, tenemos una consulta. ¿Qué diferencia el ERTE por impedimento y el de limitación? ¿Tú? ¿Respondo yo? Si quieres, que lo tienes tan controlado como yo. Sí. Bueno, Alberto, vemos tu pregunta. Se trata de la propia definición del ERTE. Si se produce una situación de impedimento en el desarrollo de la actividad empresarial o simplemente, aunque no está impedida, sí está limitada. También, importante, el ERTE por impedimento está limitado a medidas que ha adoptado la autoridad a partir del 1 de octubre y el ERTE por limitación no tiene esa
esa vinculación al 1 de octubre. Es decir, si son medidas que en el ámbito de afectación de la empresa se adoptaron incluso antes de octubre, pero a ti te vienen afectando, pues estás perfectamente habilitado para tramitar. Pero la clave es esa, la diferencia es si estás impedido para el desarrollo de tu actividad o únicamente tú puedes realizar tu actividad, pero estás limitado. Por ejemplo, una limitación de aforos. Yo creo que el ejemplo más claro son las cafeterías, los bares, los restaurantes, que ahora ya no se puede entrar a consumir en barra, la limitación dentro del local al 50% o el 75% en el caso de las terrazas. Estas son las limitaciones que darían lugar a que te puedas acoger a este tipo de evento. Bien, yo, Iago, quería hacerte una pregunta. En cuanto al teletrabajo, ¿Sí? Los que se acogieron a teletrabajo en el principio de la pandemia, volvieron a incorporar y tienen que volver a teletrabajo, ¿les afectaría? O sea, ¿en qué situación estarían? Ahora mismo ¿Digamos inicial o continuación de la primera? Mira, esta nueva ley básicamente habla de una fase de adaptación. Tiene un recorrido temporal en el que va preparando a las empresas para que vayan haciendo las cosas pues ya un poco más acorde a lo que ellos publican, que es lo que hablábamos de la voluntariedad y el pacto escrito. Aquel trabajador que ya ha estado teletrabajando, que ahora mismo vamos a volver a enviarlo a prestar servicios desde su domicilio, para que las partes han acordado que se vaya a trabajar a su domicilio, lo normal es que esté recogido con las mismas circunstancias que requieran en el momento anterior. Porque, por lo que decía, esta nueva ley habla de una fase de adaptación. Si la pregunta es más concreta y lo que me planteas es, ¿tendrá la empresa que hacerse cargo de la compensación de los gastos obligatoriamente? Eso es otra cuestión. Eso es, digamos, que lo que habían pactado las partes cuando se fue inicialmente eran unas circunstancias cuando aún no estaba en vigor esta nueva ley. Ahora, con la nueva entrada en vigor, puede acogerse a las circunstancias anteriores, pero también el trabajador tiene un respaldo normativo por el que podrá pedir a la empresa que se le compensen estos gastos. Entonces, si la pregunta concretamente es esta, vemos que cambia el enfoque. Sí, el trabajador podría pedir que se le compensen los gastos. Las demás circunstancias serían las mismas, el trabajador desde su domicilio, con la forma en que lo venía prestando, pero si nos va a reclamar una compensación de gastos, sí, estaríamos en el tema de la nueva ley. Y mira, estamos viendo aquí una pregunta de Elisa. Las empresas que siguen el ERTE de fuerza mayor de marzo y que están en la lista de CENAES, ¿aplican directamente las nuevas exoneraciones porque se considera prorrogado o han de cerrar ese ERTE y abrir el nuevo? No, tienen que tramitar la prórroga de la solicitud. Es decir, aquí, vamos a ver, el ERTE se ha prorrogado automáticamente, pero la solicitud colectiva de prestaciones que se realiza a los trabajadores la tenemos que volver a presentar para que los trabajadores puedan seguir percibiendo sus prestaciones. Y, es más, había un plazo hasta el día 20 de octubre para presentar las solicitudes colectivas de prestaciones. Este plazo se prorrogó inicialmente hasta el día 23, me parece recordar. Pero bueno, sí hemos visto notas aclaratorias del SEPE en las que nos están diciendo que no pasa nada, van a seguir tramitando las prestaciones de los trabajadores, no se las van a cortar a aquellos que lo han presentado con fecha posterior al día 20, pero sí que piden que se realice esa solicitud colectiva a la mayor brevedad, porque si no, puede ser el caso de que el próximo mes sí se vean en la obligación desde el SEPE de cortar las prestaciones. Eso en cuanto a
a las prestaciones de los trabajadores. En cuanto al ERTE, el ERTE se ha prorrogado automáticamente. Si yo tenía trabajadores afectados por el ERTE, permanecen en la misma situación, siguen estando afectados por el ERTE. Si ya había recuperado a todos mis trabajadores, pero no había renunciado al ERTE y ahora me quiero acoger a la necesidad de volver a mandar a trabajadores a percibir la prestación por desempleo y que no vengan a trabajar, pues no tengo que cumplir más trámite que el mismo que venía realizando anteriormente. Comunicación a la autoridad laboral y a los trabajadores con la comunicación posterior al SEPE de los periodos de actividad que va desarrollando cada trabajador mes a mes. ¿Qué es esto de los periodos de actividad? Los periodos de actividad se corresponde con los trabajadores que están afectados por un ERTE de reducción, no van a trabajar todos los días las 8 horas, pero al SEPE le tenemos que comunicar que han trabajado durante el mes, siempre a mes vencido, y acumulándolo en jornadas completas. Entonces, tendremos que comunicar si yo tengo un trabajador que le he reducido la jornada al 50%, por ejemplo, pues este trabajador ha realizado 4 horas todos los días, de lunes a viernes, eso en un ejemplo básico. Pero también puede ser que yo tenga un trabajador al que le he suspendido el contrato, lo he recuperado, lo he vuelto a suspender, entonces a ese trabajador, como no ha trabajado el mes completo, también tendré que enviar al SEPE su comunicación de periodos de actividad con los días concretos que ha trabajado. Y también se puede dar la situación de que yo tenga a un trabajador que en vez de reducirle la jornada al 50%, lo que hago es, hoy me viene 4 horas, mañana viene 6, pasado mañana no viene, pero al día siguiente viene 8, pues a estos trabajadores también tendremos que hacer su comunicación al SEPE por los periodos que ha realizado en el mes. ¿Por qué es necesario esto? Porque en función de los días que haya trabajado, verá afectada su prestación de desempleo. ¿Qué más? No sé si tenemos alguna Villegas, tienes pregunta. Sí. ¿Pueden convivir un ERTE por fuerza mayor, según el artículo 22 del decreto 8, y un nuevo ERTE por limitación? Nuestro consejo, lo hemos venido diciendo en todos los foros en los que hemos participado, es que nunca renunciemos a un ERTE de fuerza mayor que tengamos ya concedido. Si es de los primeros, de los del 8, ese ERTE se ha prorrogado automáticamente hasta el 31 de enero. A lo mejor por la actividad que desarrollo ya no puedo aplicar exoneraciones. Entonces, por eso me interesa abrir la vía de la solicitud de un ERTE por limitación. Yo lo puedo tramitar perfectamente. Es más, el ERTE por limitación, como es obvio, tiene una duración que va vinculada a la duración de esta limitación. Entonces, lo ideal es que hagamos la solicitud en paralelo, mantenemos vivo el ERTE de fuerza mayor, solicitamos el nuevo ERTE por limitación. Por si acaso no vaya a ser que en el último momento nos denieguen el ERTE por limitación, pues por lo menos tenemos el otro vigente y podremos acogernos a él, aunque sea sin exoneración. Que nos autorizan o no hay respuesta por parte de la autoridad laboral y se entiende aprobado, disfrutaremos el ERTE por limitación y una vez finalizado el ERTE por limitación podremos volver al ERTE de fuerza mayor. Eso sí, para evitar problemas, sobre todo con la autoridad laboral, desde mi punto de vista, considero que es muy importante que si se va a tramitar una nueva solicitud de ERTE, los trabajadores sean los mismos que se comunicaron en el ERTE anterior, porque si no podría suceder ahí una situación un tanto extraña, sobre todo a efectos de la autoridad laboral, cruzando datos con el SEPE, por la que se va a encontrar con que este trabajador no es uno de los acogidos por el ERTE de fuerza mayor, pero en cambio sí es un trabajador de los reconocidos en el ERTE por limitación. Y eso puede dar lugar a problemas. Entonces, nuestro consejo es que hagáis la comunicación siempre sobre los mismos trabajadores.
Mercedes también nos pregunta, entiendo que si se solicita en noviembre, las exoneraciones se aplicarían a partir del mes de noviembre y no de octubre. Claro, la exoneración siempre va a ir vinculada al inicio de la necesidad. Lógicamente, si el trabajador entra en el ERTE el 1 de noviembre, no ha generado el derecho, no hay un hecho causante para que pueda disfrutar de exoneración en octubre. Entonces, tiene que ser a partir del momento en el que entra en situación de ERTE. También quería aclararos con respecto a esto. El ERTE de fuerza mayor prorrogado y que se trate de una empresa cuya actividad está recogida en el listado de CENAES, pues las exoneraciones que va a poder aplicar están referidas sobre los trabajadores que están afectados por el ERTE, pero también sobre los trabajadores que se han reincorporado siempre y cuando esa reincorporación se haya producido con fecha posterior al 13 de mayo de este año. Esto viene del decreto anterior. En cambio, aquellos que se acojan a un ERTE por impedimento o un ERTE por limitación, las exoneraciones únicamente van a referirse sobre aquellos trabajadores que están afectados por el ERTE, no sobre aquellos que no lo están. Por otra parte, claro, si yo tengo un ERTE por fuerza mayor y los trabajadores ya los tengo reincorporados, pero no he comunicado a la autoridad laboral que he renunciado al ERTE, pues sí, este es el caso que veíamos antes, por el cual sí se entiende prorrogado mi ERTE y puedo acogerme a él. Pero si yo he renunciado a ese ERTE de fuerza mayor, lo que no puedo es pedir ahora que se deje sin efecto la renuncia. No, tengo que iniciar un nuevo expediente y tengo que tramitarlo nuevamente. Pide una aclaración, Mercedes. Sí. ¿Qué normativa avala la convivencia de los dos ERTE, fuerza mayor y limitación? Bueno, normativa es lo que hablábamos antes. Vivimos en una época de inseguridad jurídica absoluta. No hay una normativa que diga que los dos pueden vivir. Lo que no hay es tampoco una normativa que impida que pueda estar limitada la existencia de uno o de otro. Aquí hablamos un poco desde el sentido común y lo que hemos ido percibiendo de los profesionales de la materia que han hecho sus estudios y sus criterios sobre este nuevo Real Decreto, y algunos que nosotros compartimos os los exponemos, y los que no compartimos, como también hablábamos antes de esas interpretaciones más cautelosas que realizamos nosotros. Yo, si queréis, os cito. Hay un experto jurista que además fue inspector de trabajo, ahora actualmente ejerce la abogacía, que es Antonio Benavides, y él, bueno, pues venía un poco a decir esto mismo, vamos a dejar ese ERTE que tenemos vivo de fuerza mayor, solicitamos el ERTE por limitación, por esta circunstancia excepcional que estamos viviendo, y posteriormente, una vez finalizado el ERTE por limitación, que insisto, su duración es mucho más estricta que en otro tipo de ERTEs, porque el ERTE de fuerza mayor, pues, podrás acreditar más o menos la incidencia de esta fuerza mayor, pero el ERTE de limitación está totalmente vinculado a puedes o no puedes desarrollar tu actividad por una orden dimanada de la autoridad laboral. Entonces, por eso hablamos de esa excepcionalidad. No sería lo común. Igualmente, si tú vas a solicitar que te concedan un ERTE por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas,
pues los efectos, si tú tienes un ERTE de fuerza mayor, los efectos se retrotraen a la vigencia del ERTE de fuerza mayor. Por tanto, un poco resumiendo, nuestra recomendación es que lo hagáis partiendo un poco del sentido común. Si necesito, por las circunstancias en las que me encuentro, solicitar un nuevo ERTE, pues no dejéis el que tenéis vigente porque os podéis quedar sin nada. ¿Qué más? Elisa, ¿y si se pidió en marzo para la mitad de la plantilla, por ejemplo, pero ahora, pasada la temporada, se quieren regularizar más trabajadores, ¿podemos ampliarla aunque sea sin exoneraciones? Sí, se puede. Digamos que aquí lo que prima es la acreditación de las causas que dan lugar a la necesidad y la comunicación formal tanto a la autoridad laboral como a los trabajadores. Pero sí, podríamos coger a nuevos trabajadores que no estaban incluidos en la solicitud anterior. Lógicamente, tendremos que justificar la necesidad de esta medida. Pero tal y como están las cosas, yo creo que se puede justificar fácilmente. Mercedes, ¿la limitación de actividad solamente se podría fundamentar con la normativa o habría que justificar la pérdida económica en la actividad empresarial? ¿Quieres contestarle tú, Carla? En principio, con la normativa es más que suficiente. Realmente no tienes que justificar ninguna pérdida, ni la norma lo exige. Es un hecho bastante objetivo que puedes acreditar simplemente con la norma o normas que limitan o restrinjan tu actividad, tu horario, tu aforo, bueno, cualquier medida que de verdad esté claramente limitando tu actividad. Claro, si la limita indirectamente, cuidado, ahí podemos entrar en otras discusiones. Pero el ERTE de limitación es para normativa que limite tu actividad. Los casos claros ya lo sabemos todos. Comercio, hostelería, evidentemente la tiene limitada. Claro, ¿hasta qué punto tú la tienes o no la tienes limitada? El otro día, efectivamente, me planteaba esa cuestión un cliente. Hombre, yo le tuve que decir que no tenía limitada, no tenía limitada de ninguna manera su actividad cuando se dedicaba a temas de máquinas recreativas, de estas que se instalan en cafeterías. Hombre, es que yo también tengo limitada porque mis clientes... Bueno, tú no tienes, en tu horario de trabajo no tienes limitada tu actividad en absoluto. Y puedes ir a visitar a tus clientes cuando quieras dentro del horario. No tienes una real limitación de actividad. ¿Que tienes pérdidas como consecuencia de que tus clientes ahora mismo están restringidos? Sí, pero eso no es uno de los casos incluidos dentro de los ERTEs de limitación. Es lo que parece bastante claro. Ya sabemos que todos estamos de modo más directo o indirectamente afectados en nuestra actividad por esas medidas de restricción, porque hay menos consumo, porque la gente se mueve menos y porque algunos clientes están más limitados. Pero si tú no la tienes limitada, no puedes añadirte a ello. Por una pérdida económica, no. Jesús Rey, creo que quiere hacer la pregunta. Jesús, entras. No sé si... Sí. No lo escuchamos, tú tampoco, ¿no? Sí, no. Jesús, no te escuchamos. Un segundo, ¿me escucháis ahora? Ahora sí, ahora sí. Sí, un segundo. Se te fue, Jesús. Mira, nosotros hicimos una consulta a la Inspección de Trabajo y la respuesta, la consulta era si las exoneraciones que corresponden, al trabajo, no respondieron, os digo la respuesta directamente. Le comunicamos que las exoneraciones corresponderían a las efectuadas por el trabajador con el que se ha incumplido el compromiso del mantenimiento del empleo. Esto se contradice con lo que habéis comentado.
Sí, yo creo que es una nota o un criterio interpretativo de la Dirección General de Trabajo que viene a decir precisamente lo contrario. Aquello de que os exponíamos de que la obligación es con respecto a todos los trabajadores. Es decir, las exoneraciones que hemos aplicado tendríamos que devolverlas íntegras, no por ese trabajador en concreto, sino por todos los trabajadores. Yo, hombre, que el hecho de que os conteste un inspector de trabajo, vale, es importante porque a efectos de defender la postura de la empresa, en el caso que nos vengan a reclamar luego, pues tendremos una acreditación de que se actuó de buena fe. Ahora, no Exacto. quiere decir que se haya cumplido con la norma. Por lo tanto, bueno, si tenéis posibilidad, si esa comunicación con la Inspección de Trabajo es reciente y podéis retomarlo, yo sí que le pediría a la Inspección que por favor os confirme que eso es así. Perfecto. En principio lo tenemos por escrito. Sí, pero ya te digo, es el criterio interpretativo de un inspector. Sí, lo entendíamos así, pero... Claro, perfecto. si este inspector os responde alegando que según una nota informativa interna de la Inspección de Trabajo, una circular interna de la Inspección de Trabajo, se entiende que, y vuelve a decir lo mismo, pues bueno, mejor, porque ya nos está hablando de ese criterio técnico interno que sí podría respaldar que en caso de que luego os vengan a pedir el resto de las exoneraciones, podamos defender que no procede. Otra cosa es si no nos aporta mayor información que la que nos ha dado hasta ahora, pues sí tendríamos que devolver las exoneraciones y a lo mejor bueno, podríamos conseguir que no nos apliquen una sanción. Pero si nos habla de la existencia de una nota informativa, un criterio técnico o algo de ámbito interno de la Inspección de Trabajo que lo interpreta así, pues podríamos defender el hecho de que no haya que devolver las exoneraciones. Claro, todavía no tenemos ningún criterio jurisprudencial de alguien que se haya ido al juzgado y que lo interprete de un modo más benévolo. Literalmente la norma te dice que si incumples el compromiso deberás reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas. Y no dice de este trabajador o de tal, habla de la totalidad. El consenso generalizado a día de hoy es que tendrías que reintegrar la totalidad de las bonificaciones. Pero, oye, si en el curso de una inspección, el inspector en concreto, que al final es el que va a dar su criterio, te dice que no, fenomenal. Esperemos que después... Mejor, sí. Claro, cuidado que después eso, después el criterio tiene que ser ratificado posterior y por la autoridad laboral, si hay cualquier... Pero bueno, oye, ya te digo que no parece el criterio generalizado y ya bastante consensuado, no solo por asesores, sino por asociaciones empresariales de todo tipo y en casi todas las conferencias, desde luego, en las que nosotros hemos podido participar. Pero bueno, es un... que, ya sabes que a veces los hay... La diferencia es importante, por eso es importante tenerlo claro, ¿no? Pero bueno. Claro, desde luego. Gracias, Nada. Bueno, claro. yo creo que no hay más preguntas y bueno, hemos alargado bastante tiempo. Ha sido muy productivo. Yo ya he escuchado algunas charlas sobre los ERTE. La verdad que me ha gustado mucho la vuestra. Ha sido clara, no ha sido tan técnica como incluso la administración ha utilizado en determinadas charlas que hizo de este estilo. Os los agradezco. Con todo esto que está surgiendo ahora, como con el tema que acaba de comentar ahora Jesús, me imagino que dentro de unos cuantos meses pues os llamaremos nosotros y digamos que, bueno, que habrá que retomar un poco el tema, porque ahí es cuando va a aparecer toda la casuística esta. Por supuesto. Vamos a ver las empresas que han cerrado después de un ERTE, todos los líos que han surgido a continuación. Ahí vamos a tener, bueno, entre comillas, para los profesionales puede ser un campo de trabajo importante. Para el mundo de la empresa esto va a ser un caos total y absoluto. Pues vamos, con los cierres que se prevén y todas
toda esta inseguridad jurídica que se está creando día a día, porque ojo que esto no acabaron con las modalidades de ERTE, seguirán no. aquí a mayo, perdona. Lo que nos queda, desde luego, de aquí a mayo. Sí. Aquí parece que se legisla sobre la marcha, como decías, Carlos, y efectividad. No, cuando estaba acabando yo de escribir, ya es efectivo. O sea, bueno, que Dios nos coja confesados, como dicen. Y, oye, muchas gracias por vuestra participación. Muchas gracias a todos los que habéis asistido. O sea, ha habido un fórum bastante interesante para ser un tema tan... Modalidades de ERTES, de reales decretos, que tendremos que comentar, seguro. Y ya jurisprudencia. Sí, efectivamente, también. Esperemos que sí. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. Chao.